En el año 2009, el presidente Barack Obama la nombró miembro del Consejo Nacional de Humanidades, el cuerpo del Consejo de la Fundación Nacional para las Humanidades. Especialista en literatura hispanoamericana colonial, Adorno ha publicado una amplia gama de estudios sobre obras clásicas de la época, de autoría indígena, criolla y española, incluso sus representaciones visuales, dibujos y grabados, por ejemplo. Escribió su tesis doctoral sobre Gomán Poma y desde entonces es una de las especialistas de Nueva Crónica y Buen Gobierno. Es autora además de varios libros sobre tema andino y colonial latinoamericano, entre los que destacan Gomán Poma, literatura de resistencia en el Perú colonial y breve historia de la literatura latinoamericana colonial y moderna. Bueno, sin más preámbulos, creo que podemos dar inicio a la entrevista el día de hoy. Profesora Adorno, ¿de qué manera cree usted son diferentes los contactos de Cristóbal Colón con los aborígenes de las Antillas y de Hernán Cortés con los indígenas de lo que hoy es México? Hay muchas diferencias, Beatriz. En primer lugar, Colón llegó con la idea que tenía en mente de cómo serían esas gentes desconocidas de la Asia, porque había pensado que llegó a la Asia hasta el final de su vida y por consiguiente los llamaba indios. Y vivimos con esa consecuencia hasta el día de hoy. Indios de la Asia, quería decir. En todo caso, él escribía sobre ellos como de una manera muy positiva, porque no veía ninguna idolatría, para así llamarlo, dentro del contexto de la época, y encontraba gente dócil, generosa, y que hablaban otra lengua, no la suya, a pesar de haber traído traductores o intérpretes para interpretar el árabe y también el hebreo. Bueno, eso por un lado. Entonces, en el momento en que Cortés llega a México, que es 1519, es una situación muy diferente. Aquí encuentra, antes que nada, no isleños desnudos o semidesnudos, sino encuentra una gran civilización. Una civilización que merecía estudiarse bien, pero más que nada destruir lo que veía como la idolatría, los grandes templos, el templo mayor del recinto sagrado de la antigua Ciudad de México, Tenochtitlán, y por consiguiente sus esfuerzos eran completamente por ese lado: destruir, dominar, subordinar. Y la diferencia es los años que pasó Cortés en México, porque Colón había pasado 3 semanas en su primer viaje en la isla española, como la llamaba. Y entonces era otro momento, la diferencia va en esa dirección. La aproximación al pueblo indígena, a los pueblos indígenas, fue muy diferente. Desastroso ese contacto para los mexicas del Valle Central de México. Desastroso también para los taínos de la Española, mayormente antes de comenzar con la minería y el trabajo forzado que tuvieron que hacer. Llegaron también los microbios, es decir, las enfermedades europeas. Los taínos no tenían ninguna resistencia a eso, tampoco en México más tarde. Es un factor que siempre queremos tomar en cuenta, las epidemias que fueron para ellos fatales. Pero eso no cancela de ninguna manera la cuestión de guerra y esclavitud que sufrieron. Y en esa línea, profesora Adorno, Cristóbal Colón escribe sus cartas con 3 condiciones previas, digámoslo así. Una primera es el contacto que tiene con la población caribeña, isleña, su acervo cultural previo también, que dominaba en sus cartas, y los intereses económicos de sus expediciones. Claro. Entonces, esto se puede ver también en otros cronistas del primer encuentro. ¿Qué
¿qué móviles en ese sentido motivarían la escritura o la obra de Fray Ramón Pané, por ejemplo? Oh, well, el pobre Fray Ramón fue mandado, condenado por Colón de pasar 2 años en la isla española. Y el pobre tuvo que aprender la lengua taína y escribió un informe al final. Es un informe muy rico, pero lo más interesante para mí es que confiesa lo que no sabe y dice muchas veces lo escribo como me enteré, pero esto puede ser el final, cuando debe ser el primero, yo no sé. Y lo que veo con él es un intento muy concienzudo para conocer los ritos de los taínos, sus prácticas sociales y culturales de todo tipo. Enfatizó mucho cómo curaban a los enfermos, que fue un tema que íbamos a ver más adelante con Oviedo y también en las casas, sobre los taínos. Y al fin y al cabo, o quizá lo más interesante, es que explica la idea que tenían ellos sobre la vida después de la muerte. Y su habitación no estaría en el cielo, sino en otra parte de la isla. Y habla de los espíritus que andan de noche. Y él, bueno, como un señor, si se quiere juntarse con una mujer, lo primero que debe asegurar es si ella tiene ombligo o no. Porque si ella no tiene ombligo, no es ser humano con vida, sino que es uno de esos espíritus que anda después de la muerte. De esos pocos ejemplos, tienes una idea tanto de la riqueza, del intento, de su informe, del intento de conocer cosas que son para él muy difíciles. Y después de 2 años, donde encontramos su informe por primera vez, lo encontramos en la biografía escrita del hijo de Colón y además traducido esa relación, esa biografía, quiero decir, al italiano. Y entonces, para rescatar la obra de Fray Ramón, fue un acto de, digamos, muchos filtros, muchas mediaciones, ¿no? Para encontrar la versión más fidedigna, o sea, y eso lo hizo un muy distinguido antiguo colega de este departamento, gran amigo de la profesora Raquel, gran amigo mío también, don José Juan Arro, don Pepe, sí. Y hasta el día de hoy es su edición, que es fidedigna. Lo sacó con el Instituto Caro y Cuervo en Bogotá y luego en México en siglo XXI, que ha tenido muchas reimpresiones. Profesora, Hernán Cortés y Francisco Pizarro tienen procedencias sociales y geográficas semejantes. Por ejemplo, ambos nacieron en Extremadura. Sin embargo, las cartas de relación que Cortés dirige a Carlos V, se relata, por ejemplo, un discurso del propio Moctezuma. Sí. En el caso de Pizarro, no existe tal escrito, por decirlo así. En ese sentido, ¿cuáles serían las referencias más cercanas o directas que tenemos acerca de la figura de Atahualpa que pueda ser equivalente a la que hizo Cortés con Moctezuma? Bueno, equivalencias no hay en este caso. Por un lado, fue Cortés que inventó esos discursos para Moctezuma, como todos sabemos, pero son discursos alucinantes y que repite la donación de Constantino y también, entrega su
a Cortés, lo cual no fue cierto, pero sin embargo, es un texto elaborado desde la perspectiva de alguien, Cortés, que había servido al gobernador de Cuba por muchos años como secretario. O sea, no tenemos el caso de una persona analfabeta. En el caso de Pizarro, eso sí. Y los primeros relatos que tenemos sobre ese encuentro, famosos desde el principio hasta el Inca Garcilaso de la Vega, retrata el episodio donde en sus andas Atahualpa, escuchando las palabras de Fray Vicente de Valverde, el primer, dominico, a través de la boca de Filipillo, este pobre chico de Tumbes que tuvo que servir de intérprete, el pobre Atahualpa no sabía qué decir. Pero ¿qué es lo que tenemos en todos los relatos que podemos leer? Desde Francisco de Jerez hasta el Inca Garcilaso de la Vega. Jerez en la expedición, el Inca Garcilaso obviamente que no. Era tomar el libro Atahualpa para escuchar su voz. Y hay varias versiones de ese relato, graciosos son. Y el pobre Atahualpa echa al suelo el libro. Y el único debate es si era Biblia, breviario o otro libro de oraciones o otra cosa. Eso es lo que sabemos. El día de hoy es un relato fantástico porque representa el primer gesto de rebeldía contra los españoles y rechazo de los españoles. Y claro, al llegar al Inca Garcilaso tenemos ese relato que él presenta, el Inca, como, ustedes me dicen, dice Atahualpa, que hay 3 señores que debo obedecer, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿No? Además hay un cuarto, Carlos V, y un número 5, que es el Papa. Entonces, ¿cuántos son? Yo creo que hay 5, algo por el estilo, ¿no? Y lo que revela el Inca Garcilaso con eso es más que nada la imposibilidad de la comunicación en este primer encuentro. Y aparte del gran gesto de rechazo, eso es lo que nos queda del retrato de nuestro Atahualpa. Siguiendo con el tema de los encuentros, usted realizó una traducción al inglés y la edición en 3 volúmenes de la obra de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, galardonada con el premio Dwight L. Smith de la Western Historical Association y el premio Franklin J. Jameson de la American Historical Association. Alvar Núñez Cabeza de Vaca tuvo contactos con grupos indígenas de áreas que hoy corresponden al suroeste de los Estados Unidos y al norte de México. Estos contactos fueron los primeros que la mayoría de estos grupos tuvo con un hombre europeo. ¿Cómo caracteriza Cabeza de Vaca estos encuentros? Los encuentros eran tan diversos, tan diferentes, pero primero una pequeña corrección. La obra en 3 tomos no es una traducción. La traducción y la edición en español, y es la primera edición en español de la primera edición de la relación de Cabeza de Vaca, que es de 1542, no 1555, que ha sido fuente de la mayoría de las ediciones. Y de esa traducción constituyen una parte del primer tomo, de los 3 tomos, que es el libro en 3 tomos que ganó tantos premios. ¿Y qué es lo que hicimos allí? Lo que hicimos fue tratar de entender cómo era esa expedición en todos sus momentos y también cómo era esa época de exploración, cómo se armaba una expedición
al Nuevo Mundo? ¿Cuáles eran los oficiales reales que tuvieron que participar en ello? ¿Qué es lo que se conocía en el momento sobre la exploración del Mar del Sur, del Océano Pacífico? ¿Y cómo sería la historia de la publicación de la obra de Cabeza de Vaca, traducciones, ediciones en español, etcétera? O sea, más o menos el legado de la relación de Cabeza de Vaca de ese 1542. Bueno, sus encuentros con los indígenas comenzaron en lo que hoy es lo que llamamos de la Florida, la parte norte de la Florida. No comenzaron en el suroeste, comenzaron directamente allí y entonces cruzando el Mar del Norte o el Golfo de México, cuando llegaron, sí, a la costa este del Texas, comenzó sus relaciones, y eran 4 sobrevivientes solo en ese momento, con los pueblos indígenas. Pasaron allí casi 6 años. No fue una jornada de viajar continuamente. Y durante esos años, en algún momento, Cabeza de Vaca se separó de los suyos y vivió solo. Con ellos, con los indígenas, y servía de intermediario entre grupos enemigos. Sirvió también de mercader porque podía traer y vender. Y entonces eso fue una gran constelación de pueblos. Entonces, al comenzar a cruzar el continente, y lo hacen en solo 10 meses, él se queja de no poder conocer tan bien como conocía todas esas gentes de esa parte de lo que hoy es Texas, y por consiguiente trató sin embargo de escribir sobre ellos. Entonces tuvo que hacer un resumen, porque esta relación va dirigida al rey. Se serviría como su curriculum vitae, su resumen, porque quería ser jefe de otra expedición a la Florida. La Florida, que quería decir desde el cabo de la Florida de hoy hasta Pánuco en la costa oriental de México, o sea, toda esa zona. Y entonces trató de resumir diciendo esto: no hubimos ningún sacrificio en toda esa distancia, y quería decir sacrificio humano, pero sí hablaba de canibalismo entre los sobrevivientes de su expedición. Y también afirmó, porque era un conquistador sin armas, afirmó el gran valor de esa gente, también entre sí ciertas prácticas que no podía aprobar, pero también muchas prácticas que sí, como las curaciones. Y las curaciones, él no dijo siempre: me dicen que hemos curado. Yo no lo digo. Sin embargo, existía esa tradición de saludadores en España en la época, es decir, curar con la respiración y hacer la señal de la cruz era común y corriente. Dijo: eso es lo que hicimos nosotros. Entonces, cuando él vuelve finalmente a España, sabe que lo único que puede ofrecer es información sobre lo que habría sufrido y experimentado y los grupos a los cuales había conocido. Y por consiguiente, la variedad de su conocimiento por un lado y sus impresiones de otros grupos por otro lado, da una panorama muy completa de cómo sería la gente que existía en toda esa zona, desde el cabo de la Florida, suroeste, Estados Unidos, mayormente noroeste, quiero decir, de México.
y eso lo conocía muy bien. Y eso es el gran interés en su obra. Un conquistador sin artes, ya, y que tuvo que aprender muchas lenguas. Pero eso cuando estaban en Texas, no más adelante, al comenzar a viajar, pasando de grupo en grupo, era imposible conocer su lengua, quiero decir. A su juicio, hablando de lengua, a su juicio, ¿qué rol jugó doña Marina o Malintzin en los primeros contactos entre Hernán Cortés y las naciones aborígenes de lo que hoy es México? Y para completar, ¿quién fue Jerónimo de Aguilar y qué rol desempeñó en las exploraciones de Hernán Cortés? Muy bien. La primera respuesta, el rol de doña Marina Malintzin, fundamental, no cabe ninguna duda. Pero Jerónimo de Aguilar es la otra mitad de esta ecuación, ¿no? Porque ella, como él, había sido cautivo y sobreviviente de una expedición fracasada española, pasó muchos años con los años de esa zona que hoy es Quintana Roo, la isla Cozumel y también de la zona de Quintana Roo. Entonces, cuando Cortés, y él fue la primera parte de esta historia, y entonces cuando cerca de Coatzacoalcos encontró a doña Marina junto con algunas 19 otras jóvenes, las bautizaron todas y ella entonces pudo formar la segunda parte de este equipo de interpretación. Y entre las dos, incluso Bernal Díaz dice, todo se debe, sobre todo a doña Marina, porque quería darle el crédito, porque no escribe de ella Cortés, pero habiendo leído a Cortés, Bernal Díaz dice, un minuto, vamos a hablar de doña Marina, y lo hace muy, muy cariñosamente, quiero decir, creo. Y también de Jerónimo de Aguilar. Y eso fue para Cortés. Esa fue una ventaja que no se podía haber anticipado. Accidental, por supuesto, pero eso fue para él la gran oportunidad. Siguiendo con... si quieren ver reproducciones del lienzo de Tlaxcala, Sí, ya, por favor. okay, porque tengo aquí tenemos en reproducción del siglo, fines del siglo XIX, no sé también se lo puede ver, pero quizá podemos ver la presencia de doña Marina en muchas de estas. Sí. Eso, Aguilar no, pero ella sí. Así los tlaxcaltecas entendían la importancia de su papel como intérprete. Sí. Y lamento, porque en tamaño menor, pero he reproducido alguna otra de estos dibujos en un libro mío, pero lo más gracioso es que para describirlo, a ver si encontramos, Cortés sentado como en una silla tipo trono, ¿no? Y doña Marina y él, gesticulando. Y doña Marina casi a su lado, también gesticulando, porque es ella la voz que pueden entender y escuchar los tlaxcaltecas. Con la ayuda de Aguilar también. Así para resumir su papel fundamental. Y de eso tenemos muchos testigos. Ahora que mencionó, profesora, a los
las caltecas. Sí. El papel de los chachapoyas en la conquista del Tahuantinsuyo quizás sea equiparable al papel de las caltecas en la caída de Tenochtitlán. Quizás sea equiparable. Teniendo esto en mente, las poblaciones que apoyaron en una primera instancia a los conquistadores españoles cumplieron algún rol administrativo fundamental o incluso sirvieron como letrados, fueron letrados, intérpretes. ¿Qué rol jugaron después de la caída del Tahuantinsuyo y de Tenochtitlán? Los chachapoyas tenían un lugar privilegiado porque incluso por haber ayudado en la conquista del Perú, fueron privilegiados por el rey de España, y entonces ellos fueron a la zona de Huamanga y allí fueron favorecidos por la administración española colonial, ¿no? Y fueron los grandes enemigos de Felipe Guamampoma de Gallana, porque, bueno, pero ese es otro tema. No cabe ninguna duda, en la conquista del Perú había muchos grupos aliados con el ejército. Los soldados españoles eran soldados mercenarios, ¿no? No mercenarios. Y sí, no cabe ninguna duda, porque incluso eso lo vemos en Guamampoma, como él rescata eso de la tradición oral que conocía al nacer él después de la conquista. Sí. ¿Y cumplieron algún rol de letrados, intérpretes, quizás? Eso no lo puedo decir porque no lo sé. No lo sé. Yo creo que dependían demasiado de Filipillo, de Tumbes, pero puede haber sido. Es un tema que no conozco, lamento. Pero cuando no se lo conoce algo, hay que decirlo en vez de inventarlo. Muy de acuerdo. ¿Qué podría decirnos sobre la función en general de los indígenas designados como lenguas o traductores? Y a su juicio, ¿qué tan preparados podían estar estos individuos para ejercer sus funciones de traductores en aquellos primeros contactos? Ya, vamos a usar la palabra intérpretes, porque no traducieron nada, es decir, en forma escrita. Interpretaron la voz viva. La formación, yo diría, tenía que ver muchas veces en la época de la colonización, al haber llegado los frailes misioneros. Fueron reclutados probablemente por fuerza por los frailes, y habrían aprendido español con ellos para un propósito muy concreto, para poder identificar los ritos, los lugares sagrados, las huacas, ¿no? Todo que tenía que ver con la religión y las prácticas tradicionales, o sea, de la gente andina, tanto como en México. Y eso fue como llegaron a ser, bueno, no sé si alfabetos, muchos probablemente que no, pero trabajaban en eso, y después con mayor edad, sí, algunos aprendieron a escribir y leer, pero ahora probablemente con los frailes o con oficiales de la administración colonial. No sé hasta qué punto, porque la excepción que conocemos muy bien es Felipe Guamampoma, y es una excepción a todas las reglas, que en realidad habría servido de testigo en transacciones de vender tierras tradicionalmente andinas a nuevos dueños coloniales. Y claro, un proceso legal, no legal naturalmente, pero formalizado como era la tendencia y la tradición española, con todos los elementos de lo formulaico de la ley. Y si algo es legal, tiene que tener
testigos. Muchos de ellos funcionaron como eso. El caso mejor conocido es precisamente de Wonnapuna, porque tenemos, en su caso, hemos podido seguir desde los años 30 a través de los años 70 el hilo de encontrar su nombre en documentos apartados, pero reales. Sí. Profesora, la comunidad académica ha desestimado sólidamente el manuscrito Micinelli, pero quisiera tomarlo como excusa simplemente porque en este manuscrito, según lo que revisaba de un escrito suyo, hay referencia a un Quipucamayoc de nombre Chaururac, que le habría revelado al padre Oliva una costumbre inca. Tomándolo simplemente como excusa, si bien es cierto, damos por entendido que está desestimado el manuscrito Micinelli, en el caso peruano. En el caso mexicano, el padre Bernardino de Sahagún trabajó con 4 náhuatl para elaborar su códice florentino. Si contrastamos la producción temprana de la conquista inca y la náhuatl, notamos que en la náhuatl sí hay escritos en lengua originaria, por ejemplo los casos de Tezozomoc y Chimalpajim, mientras que en la inca casi no existen. Quizás el caso paradigmático sea el manuscrito de Huarochirí. Entonces mi pregunta es, ¿cuáles fueron las condiciones de la conquista del incanato que no permitieron que los Quipucamayoc transmitieran los conocimientos a clérigos españoles, estos conocimientos primarios sobre los quipus, por ejemplo? Sí. ¿Qué ocurrió allí? Sí, es una muy buena pregunta. En primer lugar, la ventaja en México eran algunas décadas más tempranas, ¿no? Y podían ver los españoles que tenían un sistema de escritura, de pictogramas, los mexicas, en vez de llamarlos aztecas. Y por consiguiente, y también en ese primer momento de gran optimismo para la evangelización de las poblaciones indígenas, era el momento de entusiasmo y apogeo de los frailes franciscanos. Y eran los franciscanos, en realidad, que en México, tan temprano, con la fundación del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, por los franciscanos, que se podía comenzar a desarrollar esa tendencia. La idea y la esperanza es que se pudieran, al fin y al cabo, ordenarse sacerdotes en la Iglesia Cristiana Católica, ¿no? Eso fue por un lado. Aunque seguía trabajando Sahagún muchas décadas después. Ok, llegamos al Perú en un momento más tarde, por supuesto, y para la década de los 40, 50, mayormente, déjame pensar en el primer concilio limense, 1567, o sea, el esfuerzo para la evangelización en el Perú tomó una dirección diferente, porque incluso para los manuscritos mexicanos, pero los quipus los quemaron, pensaban que era directamente obra del demonio. Y por consiguiente no había ese intento de conocerlos como podíamos ver con la enseñanza del castellano con los jóvenes colegas de Sahagún, los mexicas, ¿no? Y entonces eso era un panorama muy diferente. Por un lado, por ser otro momento. La gran esperanza de la evangelización efectiva ya había decaído mucha esa esperanza, y por consiguiente, con eso de no tener materiales con que trabajar, no había tal intento. Sin embargo, los jesuitas, más tarde, después de la fundación de
de la orden que se fundó poco después de la primera llegada al Perú, llegaron a establecer colegios para la enseñanza de la élite andina, incaica, de herencia, se suponía. Pero nunca se llegó a volver dentro de la iglesia, todas las ramas de la iglesia, tanto entusiasmo por poder hacer un trabajo así. Otro factor es, con el pasar de estos años, la idea de ordenar sacerdotes de tradición indígena ya había sido desacreditado. Directamente Felipe II prohibió la ordenación de hijos mestizos. Yo me pregunto muchas veces si se habría quedado en el Perú el Inca Garcilaso, si habría ido en esa dirección. Pero fue una puerta cerrada con llave, y con eso no hubo eso de ese tipo de rescate. Señala una vez más, y yo creo que es algo que siempre tenemos que enfatizar, por eso la importancia de estas preguntas, precisamente, la gran diferencia del momento de las dos conquistas, las civilizaciones que encontraron los españoles en estos momentos distintos, y también el cambio de la actitud de corona e iglesia en cuanto a la posibilidad de llevar o crear una nueva iglesia cristiana primitiva en América. Profesora, girando un poco la órbita geográfica, me gustaría insertar a una figura importante, Bartolomé de las Casas. Sí. Bartolomé de las Casas fue inicialmente encomendero. Incluso promovió en primera instancia la esclavización negra en América. Esa es una corrección importante que tengo que hacer, pero que termine con la pregunta. En ese sentido, ¿qué papel cumplieron los sermones del año 1511 del fray Antonio de Montesinos y la masacre de la población taína por parte de Pánfilo de Narváez en el cambio de las casas? En Cuba, ya. Mucha influencia. En primer lugar, sí, llegó, tenemos que recordar el año, llegó a América el joven Las Casas muy temprano, como en el año 1502, o eso fue su padre, que llegó con la segunda expedición de Colón. Entonces vino en ese momento, muy pronto después, Las Casas. Corrección en este sentido. La esclavitud africana comenzó en la isla española antes de terminar la década de 1490. De eso tenemos pruebas documentales porque Obando, ¿cómo se llamaba ese primer gobernador de Española? Se quejaba de la rebeldía y de la huida de los esclavos negros importados directamente de África a través de la trata de esclavos de los portugueses, y así llegaron ellos a América. Lo que has entendido es algo que sí tiene una fuente documental, pero va en otra dirección. Fue cuando Las Casas percibía la pérdida de la población taína, y eso tan temprano como 1516. Veía que estaban en declive terriblemente, entre sufrir de trabajos forzados también por enfermedades. Y así entonces sugirió en un memo al joven Carlos I de España, o quizá al regente Adrián de Utrecht, que mandaran
más, en vez de perjudicar tanto la población taína, llevar algunos, y da un número, 16, 18, no me acuerdo, de esclavos africanos, blancos y negros, ¿no? ¿Y cómo sabemos esto? Porque lo menciona en su Historia de las Indias en 1552. Y así hemos podido recuperar ese memo. Pero lo que entiende allí es que ya había leído todas las historias publicadas por los portugueses y veía que eso no eran esclavos tomados en guerra justa, sino que era gente sacada de sus casas. Entonces, traídas esas gentes por los portugueses bajo el pretexto de ser esclavos legítimos de guerra. Y cuando él entendió eso, entonces se arrepintió de haber escrito ese memo pidiendo algunos esclavos blancos y negros del norte de África. Pero ¿cómo es que pensamos que era? O sea, eso es un lugar común que ha sido repetido por siglos. Comenzó con uno de los enemigos de España, William Robertson, el escocés, en su historia de 1777, creo, escrito en inglés, ¿no? Y por consiguiente eso comenzó el relato. Pero todo está allí, es diferente de lo que se pinta. ¿Y por qué lo menciona las casas? Con un sentido de arrepentimiento de haberlo sugerido, no la creación de la trata de negros, esclavos negros, pero llevar cuantos más, no sabiendo de que no eran esclavos tomados en guerra. Es su confesión. Y dice allí, cuando nos enteramos de eso, dice, yo no sé si el juicio divino me va a perdonar eso, o algo por el estilo. Entiende que fue un crimen en contra de la humanidad. Y lo hizo, ese memorándum, para apoyar, salvar la pobre población taína, que al fin y al cabo sí desapareció. Pero me parece que había otra parte de la pregunta. El rol de Montesinos, quizás. Pánfilo Yes. de Narváez. Y Narváez, sí. Eran 2 episodios y también los conocemos en la Historia de las Indias de las Casas. Cuando él recuerda, eso fue una llamada como un profeta en el desierto, el sermón de Antonio de Montesinos o Montesino, que fue como una llamada a tomar otra política en cuanto a las poblaciones nativas. Después, y lo recuerda, después de haber presenciado esa masacre hecha por Pánfilo de Narváez en la isla de Cuba, y eso fue el momento de su conversión. Y entonces, a partir de ese momento, era otra las casas, y otro las casas, y este es las casas que conocemos por 50 años de sus escritos. No dejó de escribir jamás. Y yo creo que veía su papel. Por eso, al terminar la Historia de las Indias, dijo que no quería que se publicara en ese momento, sino hasta 40 años después de su muerte. ¿Por qué? Porque condenaba a España en la Historia de las Indias. Y condenaba a sí mismo también. Sí, ya. Es una gran historia, no tenemos ninguna historia igual.
entre ninguna otra figura de la época, ni en España, ni en Inglaterra, ni de Francia, todos grandes dominadores, ¿no?, en el Nuevo Mundo, ningún otro caso. Y por eso las casas han sido el blanco de tanto debate hasta el día de hoy. Vámonos a Sí. 100 años después y a su amado Guamán Poma de Ayala. Ok. ¿Cómo representa Guamán Poma de Ayala el encuentro entre los dos mundos? Ya, es una historia muy compleja, muy bonita y también la podemos ver en sus dibujos, ¿no? En primer lugar, quiero decir, para hacer puente con lo que acabamos de decir, uno de los lectores más asiduos de las casas fue Guamán Poma. Y lo que leyó de él fue el Tratado de las 12 Dudas de las casas, que no se publicó, pero en la época, pero siempre tenemos que recordar la circulación en manuscrito de tantas obras importantes. Y allí vio cómo argumentó las casas que cuando el extranjero no está en su país, tiene que seguir las leyes de donde es en ese momento. También eso, o sea, cuando en Roma hay que obedecer las leyes de Roma. Y también eso fue una gran lección para él. Y también entonces vio la posibilidad, a partir de eso, de escribir su versión de la conquista del Perú. Los primeros encuentros, el primer encuentro es una página muy bonita de la nueva crónica del Buen Gobierno. Incluso, a ver si lo podemos sacar, porque dice que fue un encuentro de embajadores del rey español, embajadores del Inca. Vamos a ver. Conquista. El primer embajador de Huáscar Inca, el emperador del emperador, el excelentísimo, ¿y quién será? Su mismo padre, don Martín Guabamalque de Ayala, virrey y segunda persona del Inca desterreno príncipe. Y aquí podemos ver ese gran encuentro. Entonces dice, se establecieron relaciones diplomáticas pacíficas, ¿ok? Y nuestro embajador, mi padre, aceptó el dominio del rey español y todo muy bien. Y por eso no había conquista legítima. Todos eran crímenes contra la humanidad. Y entonces aquí es uno de los dibujos más famosos. Es el pobre Filipillo tratando de explicar lo que está diciendo Fray Vicente de Valverde y Atahualpa, escuchando. No vemos en Guamán Poma cómo trata de cómo echar el libro, no en el dibujo por lo menos. Aquí tenemos a Atahualpa prisionero y aquí tenemos el degollamiento de Atahualpa. Eso, entonces es como pinta el primer encuentro. Es un gran argumento y muy sofisticado. No hubo conquista porque no había necesidad de ella. Se pusieron de acuerdo los embajadores entre sí. ¿Y qué pasa? Nada más que ese masacre en Cajamarca y de allí en adelante todo cayó para abajo. Así los primeros encuentros en Guamán Poma. Profesora, ¿usted asegura que la gestación de la nueva crónica se dio a partir de la derrota judicial sufrida por Guamán Poma en la década de 1590? Sí. El hecho que decidiera escribirle al rey a través de sus imágenes y su historia residía en gran parte
en la necesidad de hallar participación social en el nuevo régimen. Entre necesidad y vocación, entre comillas, podemos colocar esa disyuntiva en otros escritores o cronistas tempranos, como por ejemplo Te Sosomoc o Chimalpajín en el caso mexica, o más adelante en Garcilaso, vocación y necesidad, por ejemplo, necesidad de seguir siendo parte del sistema. Muy interesante la pregunta. Te Sosomoc en México era reconocido como heredero. Wamampoma no lo fue. Es una gran diferencia. Entonces es el punto de partida entre estas dos situaciones. Para Wamampoma, en los años 90, pensaba que podía defender esas tierras ancestrales en el valle de Chupas, cerca de Huamanga, y lo hizo con éxito. Tenemos la documentación, eso en el expediente Prado Tello. Dicho sea de paso, el expediente lo hemos conocido parcialmente por el Monseñor Elías Prado Tello, parcialmente desde los años 50, pero en el año 1991, él con su sobrino Alfredo Prado decidieron publicarlo todo y lo hicieron. Y lo que vemos aquí es cómo Wamampoma defendía esas tierras ancestrales y recibió de la Audiencia Real en Lima, sí, la aprobación, o sea, aceptación de sus peticiones. Pero al llegar de vuelta con esos papeles en mano, entonces los chachapoyas se opusieron a él y comenzó un proceso local, no en Lima, en Huamanga, que terminó con la expulsión de Wamampoma, de Huamanga y de 6 leguas de alrededor. Y yo creo que fue ese momento, a partir de 1600, cuando decidió el sistema de justicia español no funciona, yo voy a escribir directamente al rey. Entonces esas peticiones serían el contexto y entonces él con esa expulsión va de nuevo al sur a Santiago de Chipao y esa zona y comienza a escribir. Entonces hay dos cosas, vocación y necesidad. Sí, necesidad porque la última corte de resortes, si se lo podría decir, sería el mismo rey. Y la cantidad de cartas escritas al rey en toda esa época era enorme. Entonces eso es lo que va a hacer por necesidad. Esa es la última oportunidad. Y vocación porque habría oído tanto las versiones orales de su historia, tenía sus propias lecturas de Fray Luis de Granada, de las casas, pero sin nombrar a las casas, porque las obras de las casas, incluso el manuscrito, eran prohibidas en el Perú a partir del virrey Francisco de Toledo, que dijo: las casas están en el corazón de todos los frailes del Perú. Entonces, él, entre esas cosas, no habría sido una decisión así tajante, definitiva. Habría sido como toda persona que escriba un libro, comenzar con un propósito modesto e ir ampliando y profundizando lo que iba a ser. Y esa es la manera de ver yo el proceso de escribir la Nueva Crónica y Buen Gobierno. Lo que tenemos
En Copenhague es lo que llamaríamos la copia que va a presentar al rey. Seguramente llegó a Madrid a la corte. Y por consiguiente, aunque Wamampoma dice, como tengo en otros escritos, como tengo dicho en otros escritos, esto es lo que tenemos en cuanto a crónica o tratado de buen gobierno de su parte, aparte del expediente. Yo diría que sería una necesidad que se convirtió en vocación. Necesidad de buscar la justicia con esa última oportunidad que sería el rey mismo que se convirtió en esa gran vocación. Habrá tenido amigos, por supuesto, quien le habría facilitado cuántos folios de papel en cuarto, más de 600 folios. Y el vínculo con Fray Martín de Murúa también es importante, creo. Muy importante en eso. Yo creo que fue cuando fue al sur, cuando tuvo que abandonar a Huamanga, y eso está realmente confirmada. Juan Ocio, yo estamos de acuerdo sobre eso, que allí conoció a Murúa, y lo que sabemos del primer manuscrito de Murúa es que Wamampoma no puede haber comenzado a trabajar para Murúa haciendo dibujos en su crónica antes del año 1596, y eso lo sabemos por fechas y datos interiores al primer manuscrito de Murúa hacia la primera década de 1600. Pero había una ruptura entre ellos, porque Wamampoma había creado más de 100 dibujos para él. Y no sabemos la causa de la ruptura, aunque dice cosas muy feas Wamampoma sobre Murúa en su crónica. Incluso hay un dibujo de Murúa maltratando a las señoras, difícil de localizar en este momento, pero sí, fraile mercenario, aquí está. Es de Murúa, fraile mercenario, ¿no? Maltratando a la pobre viejita que está tejiendo. Y dice: fraile mercenario Murúa, son tan bravos y justiciero, y maltrata a los indios y hace trabajar con un palo en este terreno de las doctrinas, no hay remedio. Y lo acusa de muchas cosas, pero aquí tienen el dibujo. Entonces, esa ruptura, cuya causa final no sabemos, pero podemos imaginar por alguna razón de eso, falta de ponerse de acuerdo, se fueron por sus lados. Murúa por un lado, Wamampoma por otro. Y por eso tenemos la historia general del Perú de Murúa y también la nueva crónica y buen gobierno de Felipe Wamampoma. Wamampoma habría aprendido muchas cosas de Murúa. Eso de pintar las ciudades y regiones, tenemos ese capítulo, primero lo tenemos en el primer manuscrito de Murúa. Y toda esa serie de incas y collas también en el primer Murúa. Conocemos al primer Murúa a través de la edición facsímil que se publicó, muchas gracias a Juan Ocio, que había seguido ese camino por décadas hasta encontrarse con el heredero del señor Sean Galvin, y convenció al señor Galvin de permitir la publicación en facsímil de ese primer manuscrito. Eso fue, por decirlo así, la joya máxima en la corona de la documentación sobre Wamampoma. Todo gracias a la generosidad del señor Galvin, pero más que nada al empeño de Juan Ocio, del profesor Juan Ocio de la Católica.
tenemos solo dos preguntas finales. Solamente podríamos hacer una pausa porque creo que Héctor se ha ido a colocar los coins y se quedó encerrado, no puede entrar. Oh, el pobre. Ahora le voy sí. a abrir, creo que para cerrar la entrevista. Bueno, ya, pero más monedas hacen No, falta. él ya está aquí, profesora. O sea, él fue y volvió, pero estaba afuera, no puede entrar y me ha mandado un mensaje. Ok. El pobre, sí, porque... Sí. Yo escuchaba ruido, tal vez era él tratando de entrar. Claro, podía entrar por aquí, pero no sabe. Ya, puede entrar por la puerta Por el otro lado, sí. Yo les dije, pero claro, como no conocen, yo les dije, mira, por aquí, y nosotros entramos por allí, claro. Ya. Pero yo entré con él, no entré con el otro que se fue a Y estacionar. hoy durante estas horas sí se puede entrar por la puerta. Sí. Al lado del Blue State Café. Exacto. Ya, en la calle Wall. Sí. Sé que las respuestas mías son muy largas. No, para nada, y Okay. excelentes. Tienes un dominio espectacular. Bueno, pero... Espectacular. Un dominio espectacular. De todo. Sí. Yo no sabía prepararme, por eso estaba tratando de leer esto. Claro. Pobre Héctor, recibió una mala noticia de la ciudad de New Haven. Último minuto puse la G. Oh, Le God. gané. Y viniste corriendo. Perdonen que haya interrumpido. No, tranquilo. No, Menos mal que tú eres el no. editor también. Por No, se me suerte. había olvidado y por eso estaba disculpándome con Beatriz por la extensión de todas mis respuestas, así van por aquí, por allá, tomando otra dirección y para volver al principio. You didn't know what you were getting into. No, yo estoy fascinado. Sí. Los espectadores van a disfrutar mucho de Claro esto. que sí. claro Muchísimo. que sí. El humanismo, ¿no? De la... Sí, eso le estaba diciendo Sí. yo, que sus respuestas son espectaculares. Además son Qué muy, lujo, ¿eh? que enlazan muchas cosas que interesan al número. Conecta, ¿no? Sí. Diferente. Ya, eso, bueno, son los años de la experiencia, la verdad es que sí. Ayer incluso, al llegar en taxi de la estación de New Haven a mi casa, tenía un chofer africano-americano y me preguntó sobre la esclavitud pensando aquí en este país. Terminamos con los esclavos no legítimos de guerra tomados en el siglo XV por los portugueses, toda la historia. Y me dice al final, esto ha sido muy interesante, espero que podamos continuar la conversación en otro momento. Estoy seguro que le ha cambiado la vida a ese señor. Y ahora va a querer investigar más, leer más. Porque hay mucha política sobre estos temas, como en Bartolomé, ¿no? Claro. Que preguntó César, ¿no? Y que obstruyen la verdad, Sí, la verdad sí, histórica. Sí. Ya, Tenemos ok. dos preguntas y cerramos. No, cuando quiera, ya puse más de una hora. Otra más al final de esta Ah, haciendo ahorita, que tres. vamos a preguntarle qué está Ah, haciendo. y correcto, Sí. Entonces usted la hace, profesora, y yo cierro, me parece. O sea, usted hace... Ok, A ver, un segundo antes perfecto. que empiece, para Sí. hacer otro ángulo. Ok. Para cerrar el tema de los encuentros, perdón, Sí, otra vez, a ver. Ok. 3, 2, 1, ya. para cerrar el tema de los encuentros, aunque no la entrevista, a manera de conclusión, en general, ¿cómo caracterizaría usted los primeros contactos entre los castellanos y los amerindios? ¿En una frase o en más? Como quiera. Ok. Los primerísimos contactos de cierta buena voluntad, y estoy hablando del primer Colón en ese primer encuentro de 3 semanas, solo 3 semanas al final de 1492. Todo comienza a venir para abajo a partir de esa primera experiencia. Y la idea porque esclavizaron a los naturales, no solo en Española, en las islas, en manos de los españoles, sino también desde el principio en México. Incluso hay un gobernador que no había mencionado una parte de la historia de Cabeza de Vaca, es que él se encuentra con los esclavistas, los castellanos esclavistas, en el noroeste de México.
y están allí para pescar, para buscar esclavos, y quieren la colaboración de Cabeza de Vaca y sus compañeros. Y él dice que no. Y lo que pasa entonces es que separan Cabeza de Vaca y sus 3 compañeros de los naturales, porque sabían que ellos no iban a favorecer, iban a proteger en la medida que pudiera a esos naturales del noroeste de México. Es un episodio. Claro, al fin y al cabo no tuvo éxito. El reglamento entonces y la esclavitud es el tema. Las leyes de Castilla en cuanto a esclavizar a los naturales de América, a los indígenas o no, sufrió muchos cambios, vaivenes sobre esas décadas, hasta más allá de 1550. Por eso digo, para caracterizar el encuentro, mayormente se tendría que decir es esclavizar a los nativos, a los indígenas, hasta que era imposible hacerlo por decaer sus poblaciones, no solo en Española, sino también en México. Y para mí la esclavitud es, y esto también es otra conclusión de mi parte, tenemos que recordar que la esclavitud es siempre una institución doméstica, legalizado por el Estado, pero es una institución doméstica, porque para el esclavo no hay remedio, no hay ninguna oficial al cual puede apelar fuera de ese dominio de la casa del maestro, sea encomendero español en mediados del siglo XVI en América, sea master en Norteamérica durante el siglo XIX. Ese es el crimen contra de la humanidad de la esclavitud. No hay manera ni modo de reclamar por los derechos de uno. Y la esclavitud es lo que caracteriza estos encuentros a partir del segundo viaje de Colón. Complementando a esa pregunta, profesora, a grandes rasgos me parece que los primeros cronistas de origen nativo y los mestizos no cuestionaron el sistema religioso. Es decir, incluso posteriores como Garcilaso o Guampoma podían tener discrepancias con el régimen, pero la fe católica estaba muy, muy fuerte. Y me interesaría saber qué ocurrió en ese tiempo tan corto para que se pudiera pasar de un sistema religioso previo, prehispánico, a un sistema en donde la fe no se cuestionara, incluso por Guampoma. Ya, muy buena pregunta. En primer lugar, tendría que decir que no sabemos lo que esos señores realmente pensaban. Digo, Guamampoma, el Inca Garcilaso, aunque el Inca Garcilaso, esto sí ha sido documentado, tenía muy fuertes lazos con la Iglesia romana, incluso está sepultado en una capilla en nada menos que la Catedral de Córdoba. En el caso de Guamampoma, en el caso de todos de tradición nativa, no había alternativa. Tenían que expresarse a favor de la Iglesia y de la fe católica. Lo hicieron Santa Cruz Pachacuti también. Lo tuvieron que hacer porque eso fue la frontera que no pudieron cruzar. Un profesor mío, antropólogo, etnohistoriador, muy conocido en el Perú, John Murra, que falleció en el año 2006, siempre decía que no había manera de retornar. Eso no en términos de
de doctrina, sino de volver a ese pasado, porque estaba ya, había tantas roturas en eso, de tantas maneras diferentes. Siendo creyente, cristiano, católico o no, quién sabe, Wamampoma y tantos más. Pero tuvieron que afirmar, eso no había ninguna duda, porque la alternativa era seguramente el castigo y la muerte, la extirpación de idolatrías, porque no tenía jurisdicción en América, digo la América española, la Inquisición después de la tortura y muerte de uno de los caciques, usando el término caribeño, uno de los señores naturales de México, en el año 1539. Fue quemarse vivo a ese señor. Tenemos la documentación de todo el proceso. Y a partir de eso, la corona prohibió el ejercicio de la Inquisición en la América española, 1539. Pero que inventaron para sustituirlo las campañas de extirpación de idolatrías. Y esas campañas de, qué palabra más fea que extirpación, ¿verdad? Extirpar de las raíces, las tradiciones antiguas. Y eso es lo que incluso Wamampoma trabajó por Cristóbal de Albornoz cuando era joven, en esa, porque él, Wamampoma también tuvo que identificar. Tenemos de eso uno de los dibujos también muy bien conocidos, si lo encuentro, iglesia, y vale la pena ver la imagen, aquí está. Fue otro momento, dice que fue este señor Santo Bravo juez, dijo así de Cristóbal de Albornoz, pero a la vez dijo que sus ayudantes, este no es Wamampoma, que eran caciques locales, fueron ellos que identificaron a los huaqueros o a los sacerdotes naturales para poder confiscar sus propiedades y hacerse rico. Eso en ese momento fue la queja de Wamampoma, o sea, la corrupción por todos lados, y aparte de ser este proceso absolutamente atroz, feroz. Y así tenemos el manuscrito de Huarochirí, fue parte de eso, o sea, dentro de ese ámbito. Y entonces eso fue, sobre todo con las campañas de extirpación de idolatrías. No se podía decir, bueno, pero yo no soy católico creyente. Tuvieron que afirmarlo. No había remedio, o sufrir un destino así, de castigo sino de muerte, sí. ¿Qué temas ocupan a la profesora Rolena Adorno en el presente? En el presente, varios, pero lo que más voy a hacer en los próximos meses sería la recepción en Estados Unidos en el siglo XIX o entendimiento o interpretación en nuestro siglo XIX de este país, la presencia española en América. ¿Por qué? Porque buscamos, y yo lo digo como norteamericana 100%, aunque de ascendencia alemana, porque no íbamos a tomar la herencia de los Iroquois o de los Seneca
o de ningún otro pueblo como la prehistoria de Estados Unidos. Íbamos directamente a Europa y podemos comenzar esto incluso con los próceres de esta patria, por llamarlos así, como a Thomas Jefferson, que él entendía la historia de su joven país, que es dentro de un contexto hemisférico. Hoy en día se habla de la América o del estudio de la América hemisférica, pero comenzó en el siglo XVIII. Y por eso encontramos en la misma biblioteca de Jefferson todas las crónicas de Indias en su primera edición. Y él entendió la importancia para los jóvenes de este país cuando no tenía 3 décadas de existencia. Recomendó que aprendieran el español los jóvenes de su círculo, diciendo esto, recordando que la mayor parte de nuestra primera historia está escrito en español. No fue, y claro, Estados Unidos ha tenido su propio colonialismo, ya lo sabemos, en el siglo XIX, siglo XX, no cabe ninguna duda. Pero era rescatar esa parte de lo que no era una herencia angloamericana para poner Estados Unidos dentro del contexto de Europa, pero no la Europa británica directamente. Eso es lo interesante, porque desde ese momento, comienzos del XIX, siempre había una triangulación, Estados Unidos, Reino Unido o Inglaterra y España. Y eso fue lo más interesante. Y muy pronto esos intereses tenían que ver, más tarde sí, por supuesto, con el destino económico de Estados Unidos y ese destino manifiesto que se había pronunciado al principio de este siglo XX. Pero había otros intereses antes y por eso voy trabajando eso desde hace mucho tiempo, visiones americanistas. Será de una serie de señores y también tendrá una parte autobiográfica. ¿Cómo es que una niña de las llanuras de Iowa se ha interesado por el mundo hispanohablante? Eso no tiene respuesta directa. Puedo hablar de una fiesta que asistí a la comunidad colombiana cuando era estudiante universitaria. And I guess I am talking about it. Y por ser mi propia herencia de la generación de los bisabuelos alemana, los alemanes, muy secos normalmente. Estudié español en la Universidad de Iowa, digo, alemán. Y así los profesores, todos solemnes. Entonces fui al departamento de español para tomar otro curso de lengua extranjera. Y me encontré con un ámbito de calor humano que decidí, aquí me quedo, y abandoné el estudio del alemán, eso a los 19 años. Y así comenzó todo mi, bueno, es una vocación, es un compromiso, pero comenzó con un enamoramiento, por así decir, de todo lo que descubrí que era tan diferente de la herencia mía, propiamente dicho. Y entonces, pues eso será la parte del libro que tiene su aspecto de memorias, ¿no? De ser una niña en una escuela de una sola aula, ¿no? En el campo de Iowa, y cómo haber llegado a estudiar esas maravillas.
hasta César Vallejo, su poesía, por supuesto. O sea, no hay fin de la grandeza de ese mundo. Y lo hago también en plan de abogar por la actualidad hispánica en este país. Y lo he hecho en muchas visitas universitarias que he hecho, porque también se puede adoptar una cultura, no solo ser heredero de ella, ¿no es cierto? Eso es lo que hice. Gracias. Nos gustaría que nos brinde algunas palabras finales en esta entrevista para Entre Caníbales. ¿Se ha sentido cómoda? ¿Qué le ha parecido en general? La revista, la nueva revista. ¿La entrevista? La entrevista. La entrevista me ha parecido muy exigente, demandaba mucho de mi parte y también disfruté enormemente. Eso sí, lo puedo decir. Ya. Hasta a ser animada a hacer ese postscrito, postdata, por así decir, que es de un modo muy personal. Así me hicieron ustedes sentir. Y por eso estoy muy agradecida. Muchas gracias. Sí, gracias. Vamos, cierro con la palabra. Y ya está.